En Futuro Binacional contamos las historias jamás contadas de esas empresas que han marcado precedente en nuestra región, en nuestra localidad. El día de hoy tenemos la fortuna y el placer de estar acompañados con la cuarta generación de quienes en algún momento fundaron la heladería 20 de Julio. Saludo a Patricia Ponce Viveros y nos gustaría que nos cuente cómo ha sido esa experiencia. Llevan ya 110 años presentes en la localidad. ¿Cómo ha sido esa historia para que la gente que nos está mirando conozca un poquito más? Muchas gracias. Sí, la heladería ya tiene más de 110 años. Los conocimientos que tenemos nosotros como familia de ellos es que la heladería empezó como una tienda diagonal a la Diana. El fundador era un tío abuelo de mi mamá, se llamaba Sofonías Ortega. Y luego compraron un local muy cerca a la carrera Sexta, aquí en el Parque 20 de Julio, un local pequeño, y entonces el señor y la tía de mi mamá siguieron trabajando con una tía de mi mamá. Entonces, ¿iniciaron los dos? Sí, entonces hicieron un trato, porque tengo entendido que mi mamá tenía una casa en Pasto, ¿sí? Y entonces la tía de mi mamá, pues se llamaba Clelia Viveros, ella le cambió la casa que tenía mi mamá en Pasto por el negocio. De ahí ya empezó a trabajar mi papá también. Vendían los helados de paila y los vendían con unas torticas muy sabrosas que hacían en la Sultana, porque los señores de la Sultana eran compadres de mis papás, fueron padrinos de bautizo mío. Y hacían unas torticas decoradas que ya venían hechas las tajaditas, eran muy, muy ricas. Luego mi papá, mi papá y mi mamá, unas personas muy trabajadoras, porque en la casa mi mamá hacía paletas para vender en la casa y tenía vendedores que iban a los colegios. Son recuerdos bonitos, ¿no? Para nosotros son recuerdos muy bonitos, sobre todo de la vecindad o de la gente. Casi todo el mundo se conocía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mire lo que pasaba en el barrio. Las personas que vivían al frente, en diciembre hacían tamales o hacían empanadas, entonces nos llevaban a regalar. Mi mamá era muy buena para hacerle champús, ella hacía en la casa champús, entonces regalaba a los vecinos. Y como era tan tranquilo, ¿no? Y la heladería era un punto de encuentro de los vecinos. Pues acá sí, en el parque. Ajá, porque nosotros sí vivimos nuestra casa toda la vida fue donde queda ahora la Cruz Roja. Allí nacimos, crecimos, hasta nuestros hijos alcanzaron a vivir en esa casa. Pues esas casas tan bonitas con huerta, que había donde jugar, ¿no? Muy, muy, muy rico. Ay, muy bien. Sí. Y dentro de la heladería, en este momento en la heladería 20 de Julio, hay una decoración bastante significativa. Hay bastantes cuadros donde se recopila la historia de algunos sectores de Ipiales. ¿Nos puede comentar algo acerca de la decoración también? Sí, mire, eso fue idea de mi hermano Carlos también. Él empezó con los cuadros, a él le gustaba muchísimo el fútbol. Él tuvo un equipo, el Palermo. Entonces, tenía muchas fotos de los equipos antiguos. Y luego como que le gustó los lugares, ¿no? Porque pues se recuerda cómo fue antes Ipiales, algunos personajes, por ejemplo tenemos a Pepe, que fue en su momento el rey feo de Ipiales. Los personajes como representativos, sí, ¿no? Ajá, y pues los lugares de antes, ¿no?
Yo recuerdo que cuando venía con mi abuelita ella decía, aquí hay cuadros de los primeros carros que llegaron a Ipiales. Sí, hay algunos. Hay algunas fotografías. Sí, hay algunas fotografías de carros antiguos. Es más, nos comentaban que hay un cuadro en particular que siempre lo vienen a mirar. Usted comentaba que era de una familia de Guaitarilla de hace muchísimo tiempo atrás. Sí, esa foto pertenece, mejor dicho, nos la vendió el señor Mera. Y él nos comentaba que don Teófilo, que fue el que tomó la foto, pues le tomó la foto a una familia de Guaitarilla y en la parte izquierda se forma un rostro. Entonces la gente dice que es el rostro de Jesús porque tiene barba y pues se parece, ¿no? La imagen da, sí, ¿no? como la imagen da. Esa, si ustedes no sabían, la pueden encontrar aquí en la heladería 20 de julio, que realmente el día de hoy nos sentimos complacidos y orgullosos como revista Futuro Binacional, el poder compartir esas experiencias jamás contadas, esas historias que están en los recuerdos de las personas que han hecho crecer y que han sido parte fundamental de la economía aquí en nuestro sector en Ipiales. En un principio nos contaba que vivían tenían la heladería en un sector donde arrendaban. Ahora, pues esto ya es propio. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? Primero, pues la primera heladería era de un local que pertenecía a la familia de mi mamá, o sea, mi mamá. Y luego ya se hizo necesario un poquito más grande, entonces mi papá arrendó el local en la casa de los señores Niño. También son conocidos aquí. Que no era exactamente en este lugar, sino un poquito más allá. Sí. Por la parte de la sexta. No, ¿dónde exactamente? No, por la parte aquí en la novena. En la novena antes de la sexta. Ahí estuvieron, ese fue el segundo lugar donde estuvieron ubicados. Sí. Y por último Y luego vendieron esta casa que esta casa tiene historia aquí en Ipiales y ya mi papá la compró, entonces ya pertenece a la familia. Más o menos, ¿en qué año ya adquirieron esta propiedad? Pues yo creo que unos entre 45 y 50 años. Que ya es... Ese es el tiempo que ya lleva la heladería 20 aquí, de julio en este sector. Pero antes fueron entonces, si llevan 110 años de trayectoria, fueron 60 años que estuvieron ubicados pues en la parte, en los otros lugares. Sí, más tiempo en la pequeñita. ¿Ya? Más tiempo, sí. En la parte donde iniciaron, digamos. Muy bien. Ahora, mire que nosotros tenemos aquí el delicioso helado. Este es el helado tradicional de la heladería 20 de julio y me voy a tomar el atrevimiento de probar un poco porque es delicioso. ¿Qué tal si hablamos un poquito de la receta? Esta receta sí es de mi papá. ¿Ya? Él fue quien creó la receta, porque su mamá hacía paletas. Sí, mi mamá ayudaba a trabajar en la heladería cuando se hacían los helados de paila. ¿Ya? Y luego... Helados de paila y paletas en un inicio. Las paletas eran en la casa. En la casa. Okay. Ella tenía sus vendedores que vendían en los colegios, a la salida de los colegios. Muy bien. Vendía, sí. Entonces mi papá ya empezó a comprar las máquinas para sacar el helado. Entonces ya no se hicieron ya los helados de paila. ¿A qué tiempo más o menos ya compraron máquinas? Uy, yo debo haber tenido como póngale que unos 10, 11 años. 10 años. Que ya eso hablamos de, ya sé, hace cuántos años. Hace harto. En cuanto a los empleados, ¿hay algún empleado que ha trabajado ya durante muchísimos años con ustedes? Pues aquí se jubiló un señor que trabajó con mi papá desde muchacho. Ay, qué emocionante. Se llamaba Miguel Chamorro. Él puso una heladería, tiene en su casa, vende los helados en Buenes. Y ahorita está con nosotros la señora que le decimos Conchita, porque se llama Concepción. Ella también tiene muchísimos años con nosotros. Muchísimo tiempo acompañándolos. Sí. Ahora que mencionamos que el señor tiene una heladería también en su casa, nosotros hemos visto que en Ipiales hay varios puntos también que se vende esta receta. ¿Esos también hacen parte de la heladería 20 de julio o ya son iniciativas de otras personas? No, porque hay una heladería que queda en La Cruz, en el barrio obrero,
esa heladería la inició mi hermano Carlos, ¿sí? Como él falleció, ahorita está, la heredó el hijo. Hay otra que queda por Puebla. Puenes y hay otra que queda en el San Vicente. Pues la de Puebla es de Miguel, ¿no? Que era Ya. empleado de acá. Y la del San Vicente sí es sucursal directa de aquí. Ahorita estamos arreglando, ya hay letrero, pero no ha empezado todavía, en el barrio Charco. Y también van a Tenemos, abrir sí, otro punto. sí. Ay, qué emoción. Eso es bastante grande porque es un local que es bastante grande, entonces esa sí va a ser más grande. Esos son los proyectos que tiene la heladería 20 de julio. Por el momento, Por el momento. o sea, como hermanos, como tal, ¿no? Porque después ya vendrán... Las nuevas generaciones. Exactamente, ellos tienen muchos planes. Ellos Y mire que tienen precisamente muchos planes, ellos hablábamos tienen de muchas eso, ideas. que las nuevas generaciones están innovando. Sí, sí. Pero entonces, como le digo, por ejemplo, el helado como tal, Continuará siendo el mismo. el famoso salpicón como tal, que me han criticado mucho que por qué se llama salpicón, porque nosotros conocemos ahora el salpicón es el salpicón de frutas. Y aquí en la heladería el salpicón era la limonada, el tamarindo. ¿Sí? Ah, ya. Entonces eso tiene un porqué de ser. ¿Y qué tal Porque si contamos el porqué de ser? salpicón lleva hielo. Entonces antes como nos traían el hielo de Cumbal, era en pedazos, ¿no? Así, en pedazos. Entonces lo partían con cuchillo y el hielo salpicaba. ¿Sí? ¿Ya? Entonces por eso le llamaron salpicón. De eso ya lleva 100 años llamándose salpicón aquí. ¿Ya? Oh, pues sí, se les explica Y cómo que son también las conocerlo cosas, y ¿no? saber. Sí, sí. Eso ha sido un gran encuentro a través de la revista Binacional. Agradecemos a Patricia Ponce Viveros por abrirnos este espacio, por relatarnos estas historias. Y para culminar, ¿qué tal si definimos la palabra éxito? Constancia. Constancia, esa es la palabra del éxito. Y eso es lo que les ha llevado a esta heladería a ser una tradición, un punto importante dentro de nuestra región. Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.